Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Hoy me gustaría hablar de un tema que está desgastando la confianza que todos tenemos en los medios de comunicación, un pilar básico en nuestras sociedades. ¿Por qué son tan importantes? Porque cuando los medios fallan en su misión de contar la verdad, no solo se perjudica a cierto partido político, a una persona o a muchas, sino que pierde la democracia, pierde la sociedad y el futuro, sin medios en los que confiar, se vuelve cada vez más incierto. Pongamos por caso el golpe a las instalaciones nucleares de Irán, el ataque, que quedaron completamente destruidas según varias fuentes oficiales de varios países. Sin embargo, los medios en Estados Unidos informaron en un principio que no fue un buen ataque, y luego que fue bueno pero quizás no lo suficiente. Y lo que han hecho es intentar convertir esta victoria increíble en algo menor, aunque ahora incluso admiten que golpeamos muy fuerte, ¿de acuerdo? Pero no les golpeamos fuerte. Les golpeamos brutalmente y los destruimos. La palabra que usé en un primer momento supongo que nos metió en problemas, porque suena fuerte. Fue aniquilación. Y en las últimas semanas, los medios han recibido otro mazazo. Se ha sumado a la crisis de credibilidad el caso contra uno de los principales canales de noticias de Estados Unidos. Hablamos de la CBS, la CBS de Paramount, y de una demanda multimillonaria del presidente Donald Trump. Pero, ¿por qué importa este caso más allá de que sea un pleito entre Trump y una cadena de primer orden? ¿Y qué señales deberíamos buscar para no dejarnos engañar por las noticias que consumimos? ¿Está listo para mirar más allá de lo que le muestran y entender el juego real detrás de las cámaras? Bien, entremos en materia. Pero parece que el primer ministro Netanyahu no está escuchando. Bueno, Bill, el trabajo que hemos realizado ha provocado varios movimientos en esa región por parte de Israel, que fueron muy influenciados o resultado de muchas cosas, incluyendo nuestra defensa de lo que debe ocurrir en la región. Pero parece que el primer ministro Netanyahu no está escuchando. No vamos a dejar de perseguir lo que es necesario para que Estados Unidos sea claro respecto a nuestra posición sobre la necesidad de que esta guerra termine. Un acuerdo de 16 millones de dólares. Este era el extracto de una entrevista del programa 60 Minutos de la CBS, por el que el presidente Donald Trump demandó a la cadena durante la campaña presidencial de 2024. La acusó de injerencia electoral. El monto inicial, 20.000 millones. Ahora la CBS ha acordado pagarle 16 millones de dólares para no tener que ir a los tribunales. Aunque la propia CBS no haya reconocido que favoreciera a la candidata Kamala Harris, reemplazando su respuesta aparentemente inconexa por otra. Ese fue el hecho que denunció Trump y aseguró que esta manipulación periodística perjudicó sus posibilidades en las elecciones. Y hemos tenido suficiente de eso durante 4 años. No lo vamos a permitir más porque vamos a dejar de ser un país si lo permitimos. Ya lo verán. Tienen que verlo. Tienen que verlo. Y pensar que un miembro de los medios, bajo este gran cuerpo de prensa donde reciben licencias gratis, no deberían tener licencias gratis cuando hacen eso. Y van y cambian su respuesta. La sacan, la tiran y ponen una respuesta totalmente diferente para protegerla y los atrapan. La CBS debería perder su licencia. ¿Saben? Tienen una licencia. Tienen una licencia que vale miles de millones de dólares, pero no pagan nada. Todas estas cadenas están completamente corruptas. Lo vieron con la ABC. Van tras de mí, no tras ella. Según dijo, las incoherencias de su rival Harris le habrían costado muchos votos a la vicepresidente. El dinero ahora se destinará a cubrir los honorarios legales, los costes del caso y a la futura biblioteca presidencial de Trump, un centro oficial dedicado a preservar, archivar y exhibir documentos, registros y otros materiales relacionados con su presidencia. ¿Qué hizo CBS exactamente? En las redes sociales se documentó que CBS no solo modificó la entrevista, cambió literalmente las respuestas a las preguntas. Es decir, creó diálogos diferentes. El usuario de Twitter que elaboró el vídeo que vimos, Matt Moore, fue el primero en notar que no se trataba de un simple corte o de un ajuste.
se trataba de fabricar una conversación que nunca existió. El punto de inflexión. En octubre de 2024, en plena campaña presidencial de Estados Unidos, Trump presentó la demanda contra la CBS. Una jugada que iba más allá de una simple disputa legal. Ponía sobre la mesa un problema quizás más profundo, aparentemente: la transparencia, la imparcialidad y la fiabilidad de las noticias y de los medios que las transmiten. Pero, ¿se cuestionaba la ética de una sola cadena de televisión? ¿O se revelaba un peligro mucho mayor? ¿Sería posible que la información que consumimos diariamente pueda adulterarse para que millones de espectadores cambien sus decisiones? Paramount, la empresa matriz de CBS, terminó aceptando pagar $16 millones para no ir a juicio. También así evitaba tener que reconocer su error, aunque pagar tantos millones sea, para algunos, reconocerlo de manera implícita, indirectamente. Pero ese monto no solo representa una suma de dinero, sino una señal de hasta dónde están dispuestos a llegar los medios para resolver este tipo de crisis. Sea o no práctica habitual, lo del retoque de entrevistas, la CBS se embolsaba en aquel entonces fuertes sumas de dinero en contratos con el gobierno de la vicepresidente Harris. Impacto y reacciones. Según el New York Post, el acuerdo también incluyó una nueva política editorial en CBS, la regla Trump. A partir de ahora se exige que la CBS publique las transcripciones completas y sin editar de las entrevistas con candidatos presidenciales. Pese a todo, repetimos, la CBS no emitió ninguna disculpa como parte del acuerdo. Bill Owens, el director del programa en cuestión, 60 Minutos de la CBS, que supervisó la entrevista editada, dimitía hace un par de meses, poco tiempo después. El presentador Scott Pelley lo explicó así. Él fue nuestro jefe. Bill estuvo con CBS News casi 40 años, 26 años en 60 Minutes. Cubrió el mundo, combatió en zonas de guerra, la Casa Blanca. Su misión era abrir mentes, no cerrarlas. Si alguna vez trabajaste duro para un jefe porque lo admirabas, entonces entiendes lo que hemos disfrutado aquí. Bill renunció el martes. Fue difícil para él y para nosotros, pero lo hizo por nosotros y por ustedes. Las historias que hemos perseguido durante 57 años suelen ser controversiales. Últimamente, la guerra Israel-Gaza y la administración Trump. Bill se aseguró de que fueran precisas y justas. Fue estricto en ese sentido, pero nuestra empresa matriz, Paramount, está intentando completar una fusión, y la administración Trump debe aprobarla. Paramount comenzó a supervisar nuestro contenido de nuevas maneras. Ninguna de nuestras historias ha sido bloqueada, pero Bill sintió que perdió la independencia que el periodismo honesto requiere. Nadie aquí está contento con eso, pero al renunciar, Bill demostró una cosa. Fue la persona adecuada para dirigir 60 Minutos. En las redes más conservadoras, como X, por ejemplo, se discutió el asunto de una manera muy distinta, y los partidarios de Trump lo consideraron una victoria. Incluso se especuló más con una expulsión que con una dimisión, en base a razones obvias como la financiación y la aprobación gubernamental de permisos. Según la Fox, en el futuro, la cadena se comprometió a asignar también más de 10 millones, unos 15, supongo, para anuncios u otras transmisiones similares en apoyo de las causas conservadoras. El senador Bernie Sanders declaró que era un día sombrío para la libertad de prensa. Así lo calificó. Y que el acuerdo con la Paramount envalentonará al presidente, dijo, para continuar atacando a los medios. La madriguera del conejo. ABC News, ABC, acordó el verano pasado pagar otros 15 millones para la biblioteca presidencial de Trump y otro millón más en honorarios legales. Y además publicar una nota de rectificación para cerrar otra demanda por difamación que interpuso Trump. Un presentador, George Stephanopoulos, dijo en varias ocasiones que un jurado había declarado a Trump culpable de violación, cosa que nunca ocurrió. Además, Trump, antes de su segundo mandato, denunció que el sistema entero está corrupto y que las acusaciones de que conspiró con Rusia para ganar las elecciones de 2016 también eran una farsa,
y que todo lo que rodeó esas acusaciones era un montaje. Y tenemos un caso muy interesante con los Pulitzer, porque reporteros del New York Times y del Washington Post recibieron premios Pulitzer por su maravillosa, precisa y altamente profesional cobertura sobre el engaño de Rusia. Bueno, resultó ser un engaño, y ellos estaban completamente equivocados, y ahora todos admiten que fue un engaño. Así que quiero que les quiten los Pulitzer y paguen grandes indemnizaciones, y creo que nos está yendo muy bien en ese frente. No tienen ninguna excusa. Le dieron un Pulitzer a periodistas que se equivocaron sobre Rusia. Así que creo que vamos bien. Y siento que tengo que hacer esto. Realmente no debería ser yo quien lo haga. Debería haber sido el Departamento de Justicia u otra entidad. Pero tengo que hacerlo. Cuesta mucho dinero hacerlo. Pero tenemos que arreglar la prensa. Nuestra prensa es muy corrupta. En definitiva, ¿es este caso una ventana clara a un problema mayor? ¿A la crisis de credibilidad a la que se enfrentan los medios? El contexto histórico y mediático. Pero, para entender la gravedad de esta situación, debemos recordar que los medios siempre han jugado un papel fundamental, tanto en las elecciones como en la formación de la opinión pública. Por eso son tan importantes, tan relevantes. Pero, con la llegada de la era digital, el control editorial se ha vuelto un arma poderosa incluso. En este caso particular, CBS, un canal con prestigio y con años en el aire, usó una técnica que va más allá de la edición convencional: la alteración directa de respuestas para cambiar un mensaje electoral. ¿Cómo detectar la manipulación? Por supuesto, la clave reside en no perder el punto de vista crítico y en permanecer atentos. De hecho, los usuarios de redes como Twitter fueron quienes detectaron los cambios y denunciaron la manipulación. Basta con tener un ojo atento para notar que algo no cuadra. Y es que las manipulaciones suelen esconderse en los cortes, en los saltos. Por ejemplo, en los cambios de cámara. Las respuestas pueden no encajar bien con las preguntas, o el tono emocional de la respuesta y la pregunta podrían no coincidir, lo cual resultaría como una señal de alarma, como una bandera roja. Es decir, a veces las palabras son verdaderas, pero las emociones no cuadran. Si alguien sonríe mientras da una respuesta dura, o parece incómodo diciendo algo importante, puede que la edición haya sacado la escena de contexto y la haya puesto en otro sitio. Además, el vídeo puede saltar de una frase a otra sin un hilo claro, o verse fundidos, glitches o microsaltos en momentos clave. Para estar seguros, conviene buscar la fuente completa del vídeo. Si solo hay clips editados y nadie encuentra la versión sin cortes, puede ser una gran señal de advertencia. Y por último, lo más importante, verificar que sea una fuente fiable. Consecuencias para el periodismo. El periodismo de nuestros días enfrenta un reto gigantesco: mantener o recobrar quizás la confianza. Porque cuando a una cadena de ese calado se la acusa de manipulación, se abre la puerta a cuestionar a todo el sistema. Y ahora los tiempos están cambiando y muy rápido. Pero, ¿les queda crédito suficiente y tiempo a los medios para que cambien sus prácticas? ¿No es esto un síntoma también de una crisis social más profunda? Por otra parte, la demanda de Trump refuerza una narrativa ya extendida en muchos sectores. Los medios manipulan la información. Y aunque Trump ya no pueda ser candidato en las próximas elecciones, su influencia seguirá viva. Y este episodio valida, para su base, que el sistema está manipulado. Candidatos alineados con su estilo, como su vicepresidente J.D. Vance, o incluso outsiders, tipo Vivek Ramaswamy, podrían aprovechar esto como parte de su retórica. Y aunque Kamala Harris no fue acusada directamente de participar en la manipulación, la asociación con un contenido favorecedor pero alterado daña su percepción de legitimidad. Esto podría incluso usarse en su contra si decide postularse de nuevo o respaldar a quien le sucede. La verdad en tiempos difíciles. Vivimos en un momento en el que la información se mueve con rapidez y la confianza es frágil. Casos como este nos recuerdan la importancia de ser consumidores críticos de noticias
de buscar fuentes diversas y de no aceptar lo que nos dicen al pie de la letra. El reto es grande, pero para algunos la solución es más sencilla de lo que parece, y pasaría por educación, transparencia y rendición de cuentas. ¿Y usted? ¿Confía hoy en los medios de siempre? ¿Cree que esta crisis afectará a su forma de informarse? ¿Qué cree que debe pasar para que la gente recobre la confianza que ha perdido? Esta redada sin precedentes contra el fraude en la atención médica es más del doble de grande que cualquier otra anterior. Hola, gente libre. Activos digitales, vehículos de lujo y mansiones, todo pagado con el dinero de los contribuyentes estadounidenses. Acaban de arrestar a médicos, enfermeras y ejecutivos de la salud en una mega operación encubierta a nivel nacional. Ya hay cientos de acusados, en la que se denomina la mayor redada contra el fraude en sanidad de la historia de Estados Unidos. En otras palabras, una estafa de proporciones épicas infesta el sistema de salud estadounidense. El Departamento de Justicia, la DEA, el FBI y las fiscalías estatales han descubierto un desfalco de miles de millones de dólares. La operación Fiebre del Oro arroja luz sobre un sistema podrido hasta la médula. Pero, ¿hasta dónde ha llegado la corrupción? Bien, bienvenidos a En Primera Plana. Recuerde que estamos en Telegram y en Facebook. Y ahora, entremos en materia. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Anunciamos la mayor operación coordinada contra el fraude sanitario de la historia del Departamento de Justicia. Hoy marca un momento decisivo en nuestra lucha para proteger a los contribuyentes estadounidenses de los estafadores y defender la transparencia del sistema sanitario estadounidense. Hoy anunciamos cargos contra 324 acusados por su presunta participación en fraudes sanitarios por aproximadamente $14.600 millones en reclamaciones falsas presentadas a Medicare, Medicaid y otros programas de salud. La jefa del Departamento de Justicia, Pam Bondi, declaró esto sobre lo que se anuncia como el mayor desmantelamiento de un fraude sanitario operado tanto desde territorio nacional como desde otros tantos países. Esta histórica operación contra el fraude en el sector salud representa un acto de justicia frente a quienes se aprovechan de nuestros ciudadanos más vulnerables y defraudan a los contribuyentes estadounidenses. Y en el comunicado especifica que han imputado por lo penal a, abro cita, 96 médicos, enfermeros, farmacéuticos y otros tantos profesionales de la salud con licencia, en 50 distritos federales y 12 fiscalías generales estatales de Estados Unidos por su presunta participación en diversas tramas de fraude en la atención médica. Estos delincuentes no solo robaron el dinero ajeno, sino que se lo robaron a ustedes. Cada reclamación fraudulenta, cada facturación falsa, cada soborno es dinero que se saca directamente de los bolsillos de los contribuyentes estadounidenses, que son los que pagan estos programas esenciales con su arduo trabajo y sacrificio. Y cuando los delincuentes defraudan estos programas, no solo están robando, sino que aumentan nuestro déficit nacional y ponen en peligro la viabilidad a largo plazo de la atención médica para las personas mayores, las personas con discapacidad y nuestros ciudadanos más vulnerables. Esta acción legal ha implicado la incautación de efectivo, así como de vehículos y propiedades de lujo. Le hemos devuelto dinero de verdad a los contribuyentes estadounidenses y a nuestros programas gubernamentales de salud. También alertaron de una tendencia preocupante. Organizaciones criminales transnacionales estafan al sistema de salud estadounidense con estrategias cada vez más sofisticadas y complejas. Han identificado a acusados que se infiltran en el sistema de salud estadounidense desde Rusia, Europa del Este, Pakistán y otros tantos países extranjeros para apropiarse del dinero de los contribuyentes estadounidenses. Por ejemplo, desmantelamos una sofisticada operación de estafa desde Rusia y Europa del Este. Compraron estratégicamente decenas de empresas de suministros médicos en Estados Unidos y luego presentaron reclamaciones fraudulentas al Medicare por valor de más de $10,000 millones. Pero para empeorar las cosas,
Estos perpetradores emplearon las identidades que robaron a más de 1 millón de estadounidenses de los 50 estados para perpetrar este plan y presentar estas declaraciones falsas. La buena noticia para el pueblo estadounidense es que los presuntos delincuentes no se han salido con la suya, es decir, no han recibido la mayor parte de ese dinero que intentaron robar, y que los agentes federales interceptaron y arrestaron a miembros clave de esa organización, tanto en aeropuertos estadounidenses como en la frontera sur. Es decir, les bloquearon sus rutas de escape. Se acabaron los días en que las organizaciones criminales transnacionales usaban los programas de salud estadounidenses como su alcancía personal. Además, en este operativo hay decenas de imputados con cargos penales, entre los que se hallan profesionales de la medicina que se enriquecieron impulsando la mortífera crisis de opioides en Estados Unidos. Y lamentablemente, se han asegurado, según dicen, de que estos no sean simplemente casos aislados de falta de criterio. Son estafas calculadas y diseñadas para aprovecharse de los estadounidenses que luchan contra su adicción, mientras enriquecen a quienes tenían el deber de ayudarlos a sanar. Acusamos a los operadores de farmacias que recetaban opioides innecesarios. Desmantelamos redes de farmacias corruptas que existían únicamente para distribuir drogas a adictos y traficantes, alimentando esta crisis de adictos que ha arrasado a tantas comunidades estadounidenses. Esto no es atención médica, es un abuso de confianza impensable. Pero lo peor estaba por llegar. Muchos de los acusados se han enfocado específicamente en estafar a los más desprotegidos: los ancianos estadounidenses en las residencias, las personas con discapacidades, quienes luchan contra enfermedades graves, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nuestros fiscales imputaron a 7 acusados, entre los que hay 5 profesionales médicos y aproximadamente $1.000 millones en reclamaciones fraudulentas a Medicare y otros programas de prestaciones sanitarias por realizar injertos de piel innecesarios a pacientes moribundos, mientras estos buscaban pasar sus últimos días con dignidad y paz. Esta conducta es tan cruel y perturbadora como lo parece. Los pacientes y sus familias confiaron sus vidas a estos proveedores, pero en lugar de recibir atención médica, se convirtieron en víctimas de complejas tramas criminales. Para Matteo Galotti, el líder de la División Criminal del Departamento de Justicia, el operativo de hoy marca un día histórico. Y añade que el siguiente paso consiste en liderar la creación de una base de datos centralizada de pacientes que revolucionará, según dice, la forma en que se detectan, se investigan y se procesan los fraudes en el sector de la medicina pública. En esta nueva iniciativa cruzarán datos varias agencias federales como el FBI, la Oficina del Inspector General y el propio Departamento de Salud. El centro de fusión evitará que la información siga compartimentada, ya que se analizarán los datos de forma conjunta para que nuestros equipos de investigación puedan identificar y desmantelar rápidamente las estafas en cuanto surjan, evitando así la fuga de fondos. La acción de hoy es la mayor redada contra el fraude en la atención médica en la historia de Estados Unidos. Pero no es el final. Es el comienzo de una nueva era de persecución agresiva y prevención basada en los datos. Gracias. Mehmet Oz, el jefe de los servicios Medicare y Medicaid, el de los programas para la gente con bajos ingresos, ancianos y discapacitados, recordó la misión de todo gobierno. Al entrar al edificio de salud y servicios humanos, no muy lejos de aquí, hay una cita de Hubert Humphrey, de quien el edificio toma su nombre, que dice: es la obligación moral del gobierno. Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. Es la obligación moral del gobierno proteger a quienes están en los albores de sus vidas, a nuestros niños, a quienes están en el ocaso de sus vidas, a las personas mayores y a quienes viven en la sombra. Quiero aplaudir a todas las agencias que colaboraron hoy, porque cuando el presidente Trump firmó la orden ejecutiva sobre fraude, despilfarro y abuso, me comprometí a erradicar esta realidad.
Esto es exactamente lo que él tenía en mente en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, bajo el liderazgo del secretario Kennedy. Nos hemos esforzado por derribar barreras y silos de todas las maneras posibles. Lo que están presenciando hoy en el escenario es precisamente el gobierno estadounidense en su mejor momento. El cardiocirujano también anunció la creación de una sala de guerra contra el fraude equipada con tecnología de vanguardia como la inteligencia artificial. La idea es adelantarse a los ladrones porque, como sugiere, más vale prevenir que pedir. De hecho, según dice, la mayor parte del dinero nunca salió de la oficina. Es decir, que no lograron robarlo aunque lo intentaran. El Dr. Oz asegura que cuando el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva sobre fraude, despilfarro y abuso, la famosa orden ejecutiva, es como si llegara un nuevo sheriff a la ciudad. Estamos impidiendo que el dinero que tratan de robarle a los contribuyentes salga, deteniéndolo de golpe. Justo cuando salía hoy de las oficinas, me enteré de que hemos impedido que más de $100 millones salgan de la agencia solo en las últimas semanas. Y hay 27 proveedores bajo revisión activa de prepago, lo que significa que no les pagaremos hasta verificar que realmente están haciendo su trabajo correctamente. Hay ejemplos de programas de telemedicina en Florida, con clínicas que facturan por actividades que, en realidad, no están prestando. Que no creemos que estén prestando. Hay un proveedor de cardiología, por favor, ayúdenme a entender esto, que presta servicios de cardiología presencialmente en Georgia y Nevada, a la misma hora y el mismo día. A menos que se haga posible la teletransportación, no es posible, pero sucede. Que piensen que pueden salirse con la suya parece mostrar que ya podrían haberse aprovechado de la agencia antes. Ahora, nos aseguraremos de que no vuelva a ocurrir. Además, están los países, según advierte, con líderes a los que les gusta llenar sus arcas con el dinero ajeno. Y es que los CMS, los seguros médicos públicos, son posiblemente el mayor objetivo de los estafadores internacionales, ya que conceden aproximadamente 1.7 billones con B de dólares en desembolsos. Y las estafas se pueden cometer, digamos, bajo un velo de protección, simplemente haciéndose con los números de identificación de cualquier anciano o de cualquier persona con discapacidad o de cualquier persona con bajos ingresos que se beneficia de estos programas. Porque estos datos son todas las herramientas que se necesitan para el fraude. En resumen, están usando al pueblo estadounidense para perjudicar al pueblo estadounidense. Y por eso proponen un cambio de paradigma, un cambio total, basado en la coordinación de agencias, el cruzado de datos y la inteligencia artificial. ¿Y usted qué opina? ¿Es un paso lógico, necesario, o representa una amenaza a la privacidad de los estadounidenses de a pie? Necesitamos su ayuda, pueblo estadounidense. ¿Por qué? Más de la mitad de las denuncias que recibimos de los denunciantes son por fraude en la atención médica. Y más de la mitad del fraude contra nuestro gobierno se produce en la atención médica. Así que necesitamos su ayuda, tanto para proteger su información importante. No la revelen porque los estafadores vienen a su puerta e intentan quitársela, como para darnos consejos. Y para eso pide que llamen al 1-800-HHS o al 1-800-HHS-TIS o se pongan en contacto a través de la web del HHS. El HHS brinda atención a 68 millones de beneficiarios del Medicare y a 80 millones del Medicaid. Pero lo más alarmante es que el 25% del dinero que desaparece del sistema sanitario no es por fraude, no, sino por despilfarro y abusos de todo tipo. Algo que ya están investigando con un modelo de rastreo digital llamado Wiser. ¿Y usted qué opina de esto? Bien. Este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. La pintura al óleo tradicional, inspirada en lo divino, genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional. Reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en el 7º Concurso Internacional de Pintura Figurativa de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com.
Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, el 5º concurso internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su arte. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea, para que el público las admire y las coleccione. Visite foto.ntdtv.com. En la votación, 218 a favor, 214 en contra. Se aprueba la moción. Hola, gente libre. 218 a 214. La Cámara de Representantes ha aprobado la ley única, grande y hermosa del presidente Donald Trump, que ya la tiene en su escritorio. El presupuesto y las leyes que le permitirán poner en marcha su agenda, sus planes. En otras palabras, el presidente Trump acaba de tomar oficialmente las riendas de la nación. Ha sido una larga noche de votaciones y enmiendas. Todavía tengo un poco más de tiempo. La fecha límite de Donald Trump puede ser el día de la independencia, pero no es la mía. El demócrata Hakeem Jeffries estableció el nuevo récord de la Cámara con casi 9 horas de discurso en un intento por retrasar la aprobación del megaproyecto de ley republicano, convencer a colegas indecisos y conceder a los estadounidenses más tiempo para que llamen a sus representantes. Sin embargo, al final, técnicamente, los republicanos votaron a favor y los demócratas en contra. Solo los republicanos Brian Fitzpatrick y Thomas Massie rompieron las filas. No importa si nuestros colegas del otro lado de la Cámara hablan durante 25 minutos o 25 horas. No pueden cambiar la verdad. Para algunos, se trata de dar el espectáculo. Pero para nosotros se trata de resultados. Y de resultados que mejoran la vida de los estadounidenses sin importar raza, religión, color o credo. Eso no importa. Pero, ¿a qué resultado se refiere el portavoz de la Cámara, Mike Jensen, que contiene el megaproyecto sobre recortes de impuestos y gastos del Partido Republicano? ¿Por qué estas 940 páginas pueden marcar un antes y un después en Estados Unidos a nivel político, económico y social? Bien, entremos en materia, pero antes, permítame recordarle que la semana que viene cambiaremos a un mejor horario para nuestra querida audiencia, nuestra razón de ser. A partir del lunes, estrenaremos nuestro programa a las 3 de la tarde, hora del este. Les esperamos, por supuesto. Y recuerde que seguimos en Telegram y en Facebook. Y ahora sí. Uno de los principales artífices, el portavoz Jensen, firmaba así la aprobación de la Cámara de Representantes después de que el Senado diera ayer su visto bueno. Un día antes de la fecha límite que estimó el presidente Trump, y se espera que mañana, 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, el comandante en jefe la firme y convierta en ley. Contiene muchas iniciativas de política interna de Trump, como recortes de impuestos, el aumento del gasto en temas fronterizos y de defensa y la eliminación de menos a más de los créditos para las llamadas energías limpias. Y esto, que vamos a ver, respondía Jensen cuando le preguntaron qué concesiones se hicieron para convencer a los más reacios de que la votaran después de que varios intentos fracasaran y de una noche bastante larga. No creo que exigieran muchos compromisos o concesiones específicas, sino que más bien querían entender cómo se administrará la ley. El presidente ha sido un líder audaz. Según el último recuento, ha emitido más de, quizás cerca de 160 órdenes ejecutivas hasta ahora. Hemos tratado de incluir y hacer ley tantas como nos fue posible. Así que muchas de las discusiones trataron de qué órdenes ejecutivas se relacionan con la nueva ley y cómo podemos participar como Cámara para hacerlas ley y hacer todo esto de manera coordinada. Lo bueno del gobierno unificado es que exactamente es así como puede funcionar y como se supone que debe funcionar,
con una interacción entre los poderes ejecutivo y legislativo, porque eso es lo mejor para la gente y esa coordinación va a dar grandes resultados para la gente. Eso fue parte del debate de ayer. La aprobación, de hecho, supone una importante victoria para el liderazgo republicano y para Trump, que tuvo que enfrentarse a un grupo diverso que se oponía a la versión del Senado por diversas razones, como sus efectos sobre el déficit o los recortes más profundos al Medicaid. El portavoz Jensen insistió en que el Congreso había votado lo que la ciudadanía decidió en las urnas. Les diré una cosa. El pueblo estadounidense eligió, por mucho, al Partido Republicano, y la razón por la que lo hicieron, y no lo hicieron con dudas, lo hicieron anticipándose y con esperanza. ¿Saben por qué? Porque este no es el Partido Democrático de sus padres, ¿lo entienden? Han ido demasiado lejos. Se han ido a toda velocidad hacia la extrema izquierda, y su radical agenda progresista woke, esa tontería que intentaron imponerle a la gente la rechazó. Pero, ¿qué contiene exactamente este proyecto de ley? Examinémoslo, empezando por las cuestiones más controvertidas como los recortes al Medicaid, el programa de atención sanitaria a personas de bajos ingresos. Los demócratas han criticado las disposiciones fiscales del proyecto de ley, centrándose principalmente en su posible impacto en el Medicaid, un asunto que también fue clave para muchos moderados de la Cámara. El proyecto de ley apunta a reducir el gasto federal en Medicaid. Por una parte, verificará con más exactitud a quién se concede este Medicaid. Esas prestaciones serán para los estadounidenses que las necesitan, y se acabará con el despilfarro, el fraude y el abuso, y se sacará del programa a 1.4 millones de extranjeros ilegales. Así que todas esas medidas son en realidad para proteger a aquellos que lo necesitan. Esa es la posición del presidente, y eso es lo que hace este proyecto de ley. Y por otra parte también exige que los adultos sanos y sin hijos trabajen o, en su defecto, realicen servicio comunitario 20 horas a la semana. Según dijo Jensen, Trump disipó las inquietudes de los moderados en una reunión en la Casa Blanca. Jensen también añadió esto. Dijo, el presidente es el mejor cerrador de este negocio, y consiguió que muchos miembros dijeran sí en esa reunión. El republicano Greg Murphy le dijo a la prensa lo siguiente. Estamos combatiendo el despilfarro, el fraude y el abuso. Las personas que no son elegibles no deberían estar en el sistema. Sin embargo, para el demócrata Jeffries, el líder de la minoría de la Cámara, cito, el proyecto de ley destruye el Medicaid, le quita la comida de la boca a los niños y recompensa a los multimillonarios con enormes exenciones fiscales. Algunos republicanos también tenían dudas sobre el posible impacto del proyecto de ley sobre los beneficiarios de Medicaid. La senadora Lisa Murkowski, la republicana de Alaska, por ejemplo, acabó cambiando de opinión y votando a favor del proyecto de ley del Senado. Pero dijo que lo hizo para que la Cámara después pudiera mejorarlo aún más. Y añadió, le he pedido a los líderes del Congreso y a la Casa Blanca que se tome más tiempo para revisar este proyecto de ley, porque quiero que el resultado sea mejor para la gente del país. La CBO estimó que el proyecto de ley aumentaría el número de estadounidenses sin seguro en 7,8 millones en 2034. Pero los republicanos han cuestionado esta estimación. A finales de junio lanzaba este mensaje que vamos a ver el presidente Trump. Es que es un gran proyecto de ley. Es un proyecto de ley querido, pero no lo votarán los demócratas tan solo porque no quieren votar por Trump. Si ese proyecto de ley fuera su proyecto de ley, estarían tan felices. Es tan genial para los militares. Es genial para todo y normalmente lo votarían, pero como odian a Trump, tienen el síndrome de enajenación por Trump a niveles jamás vistos. En lugar de votar por un recorte de impuestos, están votando por aumentar los impuestos un 68%. Están votando para destruir la seguridad social, destruir Medicare y destruir Medicaid. Pero nosotros votamos para hacerlos perfectos, para hacerlos mejores, hacerlos más fuertes y mejores. Pero van a destruir Medicaid y van a destruir Medicare y luego la seguridad social. Si votas a los demócratas, la has palmado en esas tres cosas. En cuanto a la situación fronteriza y las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales, Jeffries advertía de esto. La máquina de deportaciones. La máquina de deportaciones con esteroides que va a desatar este grande y feo proyecto de ley.
A lo que la portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, respondía lo siguiente. Dijo, Hakeem Jeffries tiene razón. Gracias a la aprobación de la ley única y hermosa, la agencia desatará una maquinaria de deportación con esteroides. Cazaremos hasta el último de los asesinos, violadores, terroristas, pandilleros, abusadores de menores y delincuentes extranjeros ilegales. De hecho, ahora el gobierno de Trump ya dispone de más de 70.000 millones solo para temas fronterizos. Por ejemplo, construcción de muro y barreras, 46.500 millones. Más de 4.000 millones para más de 8.000 contrataciones del ICE y la patrulla fronteriza. 10.000 millones para detenciones y deportaciones, etcétera, etcétera. Además, se extienden los recortes de impuestos de 2017. Se aumenta el crédito fiscal por hijos. Se reducen los impuestos sobre las horas extras, los préstamos para las compras de automóviles y las propinas. Además, las personas mayores deducirán $6.000 en la seguridad social. Se destina 157.000 millones de dólares a la defensa. Se recorta el SNAP, los cupones de alimentos, y se aumenta el techo de la deuda en 5 billones con B de dólares. Si quieren informarse de todas formas en profundidad, ya que esto daría para otro programa entero, le dejo aquí un artículo con todos los detalles. En resumen, Trump tiene ahora vía libre para poner en marcha su agenda, y todo parece indicar que se dispone a cumplir sus promesas de campaña, en un momento en el que incluso los grandes medios, que siempre han parecido negarle sus favores, comienzan a reconocer sus logros. ¿Se esperaba algo así, pero esto resultó mejor de lo esperado? Sí, Sara, así es. Mira, este mercado laboral es como el conejito Energizer. Cada vez que pensamos que se va a quedar sin energía, sigue y sigue. Las nuevas cifras muestran que la economía de EE.UU agregó 147.000 empleos en junio. Eso está muy por encima de lo esperado, que era alrededor de 118.000, y también supera rumores en Wall Street que hablaban de menos de 100.000, así que sin duda superó las expectativas. También esperábamos una desaceleración, pero eso no pasó. Es básicamente igual que en mayo, que incluso fue revisado al alza. Eso también son buenas noticias. Se esperaba que la tasa de desempleo subiera, pero no subió. Bajó al 4.11%. Esa es una cifra muy saludable. Sigue siendo históricamente baja. Y de nuevo, está por debajo del 4.3% que se había previsto. Si vemos la tendencia del mercado laboral, ha bajado con respecto al año pasado, pero no de forma alarmante. Se esperaba que tuviéramos cifras más débiles en los últimos meses, pero realmente la situación es mucho mejor de lo temido. ¿Y usted qué opina? ¿Qué cree que le deparará ahora el futuro a Estados Unidos? Hola, gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. En Ocho Pi, Florida, a 36 millas al suroeste de Miami, está el nuevo Centro de Detención Federal de Inmigrantes Ilegales, en pleno corazón de los pantanos de las Everglades. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo ha visitado para su inauguración. Se le conoce como el Alcatraz de los Caimanes, lo cual es muy apropiado porque miro fuera y no es un lugar al que me gustaría irme ya de excursión. Pero muy pronto estas instalaciones contendrán a algunas de los inmigrantes más amenazantes y de las personas más malvadas del planeta. Estamos rodeados por millas de pantanos y la única manera de salir es, en realidad, la deportación. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha levantado el recinto de detención en 8 días con fondos de emergencia tras invocar poderes extraordinarios. Nos hemos ofrecido a designar como jueces de inmigración a miembros de nuestra Guardia Nacional y a otras personas de Florida. Estamos trabajando con el Departamento de Justicia para que los aprueben y estoy seguro de que los aprobarán. Tendremos a abogados de la Guardia Nacional como jueces aquí. Así que si alguien recibe una notificación para presentarse, Biden le diría que regresara 3 años después y se presentara. Pero ahora podrán hacer que se presenten en 1 o 2 días, así que no permanecerán detenidos por mucho tiempo, o eso esperamos. Tendremos personas aquí en estas instalaciones que puedan tomar decisiones, aunque todavía haya burocracia. El presidente ha tenido que tratar con la burocracia, pero la decisión de la Corte Suprema fue buena porque le permitirá ejercer el artículo 2 tal y como los fundadores lo pensaron, aunque aún haya burocracia. Queremos eliminar eso para que las operaciones de Florida y el DHS sean eficientes y lograr la deportación de estos inmigrantes ilegales.
El recinto está rodeado de muros de 30 pies, 9 metros, alambres de púas y guardias armados, y puede albergar a 3.000 detenidos. Es decir, en unas instalaciones rodeadas de millas de humedales, serpientes y caimanes, Florida se prepara para facilitar las expulsiones judiciales express. Y nadie duda de que estos nombramientos, como magistrados de expertos legales, militares o no, de aprobarse, desatascarían y mucho la situación. De hecho, se estima que se acumulan aproximadamente 4 millones de casos en los tribunales de inmigración. Esto ha sido posible después de que la Corte Suprema le diera luz verde con las deportaciones la semana pasada al presidente Trump, como explicamos en este programa que le dejo aquí. Los más críticos, en cambio, se quejan de que se podría estar faltando al debido proceso. Sin embargo, el mensaje que parece lanzar Trump es claro: control fronterizo y deportaciones rápidas. De hecho, el plan es que los vuelos salgan directamente desde ese lugar. Es como detener, procesar y deportar a inmigrantes ilegales todo en uno. Las serpientes son rápidas, pero los caimanes son más grandes. Ahora les vamos a enseñar cómo escapar de un caimán, ¿sí? Si se escapan de la prisión, ¿cómo deben correr para huir? No corras en línea recta, corre así en zigzag. ¿Y sabes qué? Tus posibilidades aumentan como un 1%. Bueno, no es gran cosa. El centro es autosuficiente, estructura de aluminio resistente a huracanes, alojamiento para 1.000 empleados, servicios médicos, jurídicos y recreativos, y más de 200 cámaras de seguridad. La portavoz de Seguridad Nacional declaraba esto. Este podría ser el modelo para los que podríamos llegar a tener por todo el país. Así que un gran reconocimiento al presidente Trump, a la secretaria Noem, que llamó a los gobiernos estatales y locales para decirles: necesitamos camas, necesitamos ayuda para acelerar las detenciones. Y eso es justamente lo que hizo el gobernador DeSantis y el fiscal general de Florida. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revelaba hace unas horas que ya están pensando en ampliar y abrir también instalaciones en el norte de Florida. Aquí en esta ubicación tendremos cerca de 3.000 camas y en la otra ubicación habrá otras 2.000 camas que nos permitirán traer individuos de todo el país. Los estamos trayendo y encarcelando por violar nuestras leyes inmediatamente los sacaremos del país tan pronto como podamos. Tenemos que seguir haciendo esto exactamente en otros estados. Pueden autodeportarse. Si entran en la aplicación CBP-JOM y se van a casa ahora, tendrán la oportunidad de volver a los Estados Unidos legalmente. Tendrán la oportunidad de volver y hacerlo de la manera correcta. Si no lo hacen, pueden terminar aquí. Pueden acabar aquí y ser juzgados y deportados de este país y perder para siempre la oportunidad de volver. Esas son las consecuencias de quebrantar la ley en los Estados Unidos de América. Y en plena rueda de prensa, se dio a conocer que el Senado acababa de aprobar el llamado Gran y Hermoso Proyecto de Ley de Gastos de Trump. Oh, thank you. Wow. Thank you. El Senado aprobó el extenso proyecto de ley, el presupuesto, tras una maratón de debates y votaciones que comenzó la noche del sábado y duró 24 horas. El vicepresidente J.D. Vance rompió el empate de los 100 senadores. En esta votación, los votos a favor son 50 y los votos en contra son 50. Con el Senado dividido a la mitad, el vicepresidente vota a favor. Así que se aprueba el proyecto de ley, con las enmiendas. Los senadores republicanos Susan Collins, Rand Paul y Tom Tillis, de Carolina del Norte, se unieron a los demócratas y votaron en contra. El proyecto regresa ahora a la Cámara de Representantes porque, aunque las dos cámaras lo hayan aprobado, y eso es un hecho, han votado enmiendas diferentes, así que todavía deben negociar su redacción final. Asuntos, por ejemplo, como los recortes del Medicaid, levantaron aspereza incluso entre los republicanos. De hecho, llevan semanas de compromisos y acuerdos en el Senado. Y la aprobación sí que es una victoria política significativa para el presidente Donald Trump, que promulgará disposiciones críticas de la agenda de su segundo mandato. Y es que este proyecto contiene cosas tan significativas como una mayor seguridad fronteriza, la extensión de los recortes de impuestos de 2017, la rescisión de los llamados créditos fiscales para la energía verde, la energía sostenible, y que se retiren los impuestos a las propinas o las horas extras.
Si quiere saber más y todo sobre la votación y las enmiendas, le dejo aquí un enlace a un artículo detallado. Pero ahora el presidente de la Cámara, Mike Johnson, tiene una difícil tarea: que tanto los conservadores como los moderados, dentro de su estrecha mayoría, apoyen este proyecto de ley enmendado. Con este panorama algo complicado, incluso el propio Trump ha dicho que está dispuesto a retrasar la fecha límite de su promulgación, que había prefijado para el 4 de julio, el día de la independencia estadounidense. Le dejo aquí también un artículo detallado sobre esto. ¿Y usted qué opina? Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Cada 4 de julio, Estados Unidos celebra su nacimiento como una nación libre que se fundó sobre principios revolucionarios como la libertad, la igualdad, el autogobierno y la justicia. Y es que la libertad no se hereda automáticamente. Le dejo aquí un interesante artículo sobre el 4 de julio y su porqué. Pero, ¿quién se encarga de proteger esos principios hoy, 249 años después? La respuesta es la Corte Suprema. Y aunque no goce de protagonismo en los desfiles ni en los fuegos artificiales, la Corte Suprema es, en muchos sentidos, la guardiana silenciosa del legado del 4 de julio. Desde su creación, ha interpretado la Constitución para garantizar que los ideales de los padres fundadores no se queden en meras palabras, sino que guíen las leyes y decisiones que nos protegen, amparan y defienden a todos. Y en esta nueva celebración de la independencia estadounidense, el más alto tribunal del país ha emitido fallos que, para algunos, podrían redefinir derechos, libertades y el equilibrio de poder en la nación, mientras que para otros nos conduce directamente de vuelta a las tradiciones. Pero, ¿están esas decisiones judiciales en realidad a la altura del espíritu del 4 de julio? ¿Quiere descubrirlo? Bien. Recuerde que estamos en Telegram y en Facebook. Y ahora sí, entremos en materia. Dice, en Dios confiamos, justo encima del atril del orador, ¿saben? Un congreso anterior lo puso ahí a principios de los años 60, en el apogeo de la Guerra Fría. Hay una pequeña guía para visitantes que la gente recibe cuando hacen visitas por la noche. Probablemente hayan visto a sus constituyentes, visitantes y amigos recibir la guía. Si la abres, creo que es en la página 21, explica por qué está ahí y dice que el Congreso votó para poner eso como un reproche a la visión del mundo soviética en el apogeo de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque el comunismo y el socialismo encuentran su raíz en el marxismo, y el marxismo comienza con la creencia de que no hay Dios. Eso es incorrecto, y este Congreso nos hizo sostener eso hace muchos años, y deberíamos hacerlo de nuevo. Somos diferentes. Somos distintos. Somos excepcionales porque reconocemos eso justo ahí. Nuestro lema no dice, en el gobierno confiamos. Dice, en Dios confiamos, y es mejor que lo recordemos. Así explicaba el portavoz de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el lema nacional de Estados Unidos ayer mismo, poco antes de que se aprobara la ley que cambiará, sin duda, el rumbo de Estados Unidos. Le dejo aquí un enlace al programa de ayer si no lo ha visto. Y es que cada 4 de julio Estados Unidos celebra mucho más que su independencia. Celebra una idea radical para el tiempo de su fundación, el 4 de julio de 1776, cuando el Segundo Congreso Continental aprobó la Declaración de Independencia que redactó principalmente Thomas Jefferson. ¿Qué contiene? Pues que Dios concede a todos los seres humanos derechos inalienables, que el gobierno es por y para el pueblo, y que el sistema de justicia se encarga de defender las libertades. Y en la cima de este sistema de justicia está la Corte Suprema. En aquel entonces, las 13 colonias británicas de América declararon que se separaban definitivamente de la corona inglesa. Y mucho ha llovido desde aquel entonces, pero eso no cambia la premisa de que el gobierno existe gracias al consentimiento de los gobernados. Y la verdad, otras muchas cosas parecen ser que sí lo hicieron, sí cambiaron. Los tiempos han cambiado. Y lo vamos a ver con un resumen de las decisiones más importantes del último ciclo del Alto Tribunal. Los mandatos judiciales a nivel nacional. El 27 de junio la Corte Suprema emitió una opinión histórica.
declaró que los jueces no pueden emitir órdenes a nivel nacional, a nivel federal. Es decir, que no pueden seguir emitiendo órdenes judiciales que bloquean políticas presidenciales en todo el territorio. Solo pueden ayudar a los que acuden a los tribunales como demandantes, en ese caso particular. Y es que ha habido una reciente proliferación de órdenes judiciales a nivel nacional bajo los presidentes Joe Biden y Donald Trump. Y esto ha provocado quejas y preguntas sobre el Poder Judicial y sus límites y si el Poder Judicial no estaba invadiendo el territorio del Poder Ejecutivo, del Gobierno. Y por eso mismo se elevó la pregunta a la Corte Suprema. Y esta decidió 6-3 que los mandatos judiciales a nivel nacional sobrepasan el poder que el Congreso, el tercer poder en discordia legislativo, le otorga a los tribunales federales. Así que ahora hay muchas órdenes ejecutivas de Trump que se habían visto paralizadas por estas contraórdenes judiciales y que dejan de estarlo. We can now promptly file to proceed with numerous policies that have been wrongly enjoined on a nationwide basis. And some of the cases we're talking about would be ending birthright citizenship, which now comes to the fore. That was meant for the babies of slaves. It wasn't meant for people trying to scam the system and come into the country on a vacation. This was, in fact, it was the same date, the exact same date, the end of the Civil War. It was meant for the babies of slaves, and it's so clean and so obvious. But this lets us go there and finally win that case because hundreds of thousands of people are pouring into our country under birthright citizenship, and it wasn't meant for that reason. It was meant for the babies of slaves. So thanks to this decision, we can now promptly file to proceed with these numerous policies and those that have been wrongly enjoined on a nationwide basis, including birthright citizenship, ending sanctuary city funding, suspending refugee resettlement, freezing unnecessary funding, stopping federal taxpayers from paying for transgender surgeries, and numerous other priorities of the American people. Es una decisión que abarca una enorme cantidad de temas, pero solo quiero volver a agradecer a la Corte Suprema por este fallo. Es gigante, y deberían estar muy orgullosos. Y nuestro país debería estar muy orgulloso de la Corte Suprema. Si quiere informarse de este caso y de sus gigantescas repercusiones en profundidad, le dejo aquí un enlace a uno de nuestros programas anteriores. Y bien, la juez Amy Coney Barrett firmó la opinión de la mayoría, así que ahora las agencias pueden desarrollar una guía para poner en marcha el decreto presidencial de Trump que anula la ciudadanía automática por derecho de nacimiento en 2 supuestos, siempre y cuando el padre no es ciudadano ni naturalizado. Y uno sería si la madre tampoco lo es, y está de turista o con un visado temporal. Y 2, si es una inmigrante ilegal. Barrett también impuso una pausa de 30 días hasta que el gobierno federal pueda hacerla efectiva y llevarla a cabo, pero hay que aclarar que los jueces, bajo ciertas herramientas legales, pueden seguir dictando medidas amplias territorialmente hablando, incluso a nivel nacional. El punto, lo que lo distingue, es que el fallo se limita al individuo o al colectivo que ha demandado, es decir, de revisarse, se revisará cada caso uno por uno a partir de ahora. Tratamientos de género para menores. Durante años ha existido un debate cultural en torno al concepto de la atención de afirmación de género. Hablamos de cosas como intervenciones quirúrgicas y farmacéuticas a personas que intentan cambiar su género. En junio, la Corte Suprema publicó su muy esperada decisión en el caso Estados Unidos contra Scarmety. En este caso, la administración Biden trataba de derrocar la ley de Tennessee que prohíbe la llamada atención de afirmación de género para niños, para menores. Este litigio, en particular, se centró en los bloqueadores de la pubertad y las hormonas cruzadas, es decir, de hombre a mujer y de mujer a hombre, más que en intervenciones quirúrgicas como las mastectomías. La mayoría de 6-3 del Tribunal más alto de la Nación confirmó la ley de Tennessee, es decir, que se mantuviera la prohibición. La mayoría también rechazó el argumento de la administración Biden de que un tribunal de apelaciones no había examinado la ley lo suficientemente a fondo.
y que podría violar la cláusula de protección igualitaria de la 14ª enmienda. Pero contrariamente a lo que decían los demandantes, la Corte Suprema dictaminó que no hallaron discriminación por razón de sexo y, por lo tanto, no se hacía necesaria más revisión de ningún tipo. El problema, según dijeron, apuntaba o radicaba en la temprana edad de los pacientes. Era una cuestión de edad. La decisión fue una victoria para los estados que buscan promulgar leyes como la de Tennessee. Y pareció ser un buen augurio para otras políticas conservadoras relacionadas con el género. Deportaciones. Una de las decisiones más importantes de este año surgió de un caso sin argumentos orales ante la Corte Suprema. En abril, los jueces analizaron el primero de una serie de casos que ponían en tela de juicio los intentos de Trump de deportar rápidamente, inmediatamente, a presuntos miembros de pandillas venezolanas. El presidente convocó para esto la Ley de Enemigos Extranjeros y obtuvo una victoria inicial cuando la Corte Suprema eliminó 2 de los bloqueos que un juez federal de Washington había impuesto a las deportaciones. Anoche, la Corte Suprema otorgó una gran victoria legal a la administración Trump y nos permitió continuar expulsando a invasores terroristas extranjeros bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Sin embargo, parte del fallo también establece que Trump debe brindarle una oportunidad a todos y cada uno de los deportados de defenderse, algo que el comandante en jefe estadounidense calificó como una misión imposible tanto en tiempo como en forma. Cuando hay que llevar un caso judicial por cada persona, en teoría se tendrían millones de casos judiciales. En realidad, están diciendo que me permiten hacer aquello por lo que me votaron. Ahora, como decimos, los inmigrantes ilegales pueden solicitar un recurso de habeas corpus. Este es un mecanismo judicial para denunciar que la detención no siguió el debido proceso porque ocurrió algo fuera de la ley y evitar así la deportación, o al menos inmediata. Y mientras varios casos se resolvían en tribunales inferiores, la Corte Suprema comenzó a emitir órdenes en abril y mayo y bloqueó ya algunas deportaciones. También dijo que Trump no había notificado a los deportados con la suficiente antelación y que tenían derecho a solicitar amparo. Y esta cuestión se ha convertido en otro punto de fricción entre los tribunales y el gobierno. Es posible que el asunto vuelva a la Corte Suprema, es posible que regrese, porque los tribunales inferiores sostienen que Trump no puede invocar la Ley de Enemigos Extranjeros. Sin embargo, el presidente la invocó declarando una emergencia por invasión extranjera. Mujer heterosexual gana caso de discriminación. La victoria de una mujer heterosexual en la Corte Suprema sentó un nuevo precedente. Las personas que no pertenecen a las minorías pueden demandar por discriminación laboral en igualdad de condiciones que las minorías. Después de 13 años en el Departamento de Servicios Juveniles de Ohio, Marlene Ames tuvo un desencuentro con una gerente que era lesbiana. Denunció que así perdió un ascenso y que se lo dieron a una persona que supuestamente no estaba cualificada. Entonces le quitaron el puesto de administradora de programas y le hicieron elegir entre un descenso de categoría incluso o la calle. Denunció ella que el departamento contrató, ignorando sus propias políticas, a un homosexual no cualificado para el puesto. Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que, al no ser minoría, debía demostrar las circunstancias de fondo de dicha discriminación. Pero el Tribunal Supremo acabó descartando este requisito adicional y dictaminó que se habían violado sus derechos civiles al pedirle algo más de lo normal. El Congreso, según la juez Ketanji Brown Jackson, no otorga distinciones, dijo, para la discriminación, y da igual si se pertenece a un grupo minoritario o mayoritario. Exclusión de libros de cuentos LGBT. Los padres ahora, según la Corte Suprema, tienen el derecho de que sus hijos no lean cuentos escolares que promueven estilos de vida LGBT. El caso se remonta a 2022, cuando la Junta de Educación del Condado de Montgomery, en Maryland, ordenó nuevos libros de cuentos inclusivos LGBTQ para estudiantes de escuela primaria. Estos promueven entre los niños pequeños las transiciones de género, los desfiles del orgullo
y el romance entre personas del mismo sexo. En un principio se les dijo a los padres que si querían sus hijos no tenían por qué leerlos, pero luego la Junta Escolar entró en escena y eliminó esa opción. Entonces los padres denunciaron que estos libros obligatorios violaban su fe religiosa y que la Junta estaba invadiendo su derecho constitucional a ejercer libremente su religión. Después de que el Tribunal de Apelaciones rechazara el intento de los padres, la Corte concedió por 6 votos a 3 una orden judicial preliminar para bloquear la política de la Junta de no conceder exclusiones voluntarias, y que la política en sí misma atentaba contra sus creencias religiosas. Según el juez Samuel Alito, los libros aplaudían ciertas creencias, pero rechazaban otras de plano. Y volviendo a hoy, 4 de julio de 2025, el Día de la Independencia número 249, ya entrando en el año 250, una voz se alzó para recordarnos quiénes somos como nación. Un momento de reflexión en el umbral del inicio del año 250 de la libertad estadounidense. Desde su posición como el primer secretario de Estado hispano-estadounidense, habló no solo como funcionario, sino como ciudadano heredero de una revolución fundamentada en valores universales, principios que guían nuestras instituciones y definen nuestros desafíos. En este día, hace 249 años, los representantes de los Estados Unidos de América apelaron al Supremo Juez del Mundo y declararon la independencia estadounidense. Se comprometieron mutuamente con sus vidas, sus fortunas y su honor sagrado. Estos grandes y notables hombres estaban decididos a resistir lo que consideraban un despotismo absoluto y a reafirmar su derecho a gobernarse a sí mismos. Esa declaración y ese compromiso fueron el inicio del evento político más significativo en la historia del mundo, la Revolución estadounidense. Una revolución que trajo consigo una prosperidad sin precedentes, avances científicos y poder militar. Y también puso en marcha algo aún más profundo. Proporcionó un modelo de libertad política basada en los derechos, que inspiró al mundo entero. Si crees en el Estado de Derecho, en que los gobernados den su consentimiento y en el progreso de la ciencia y el comercio, entonces eres un discípulo de la Revolución y la fundación de Estados Unidos. Ninguna de estas bendiciones existiría sin la deuda que tenemos con los hombres que hicieron nacer esta nación. Durante 12 generaciones, nuestra nación ha construido sobre ese fundamento, y en este Día Sagrado Nacional, es nuestro deber recordar que ninguna gran nación puede perdurar olvidando, anulando o socavando su historia y sus principios. Las naciones no sobreviven enseñando a las generaciones más jóvenes a despreciarse a sí mismas o a su país. Esa es la forma en que las naciones se precipitan a su autodestrucción. Y lo que viene después no es un estado de pureza moral. Lo que viene después es pobreza, conflicto y, al final, la conquista extranjera. A lo largo de la historia, estas han sido siempre las reglas, pero la libertad es la excepción. Somos un pueblo libre, industrial e innovador. Sin embargo, también somos un pueblo unido por nuestra historia compartida, nuestro territorio, lengua común, tradiciones unificadoras y una profunda fe religiosa. Estas nos han guiado durante 12 generaciones, haciendo posible nuestro milagroso ascenso. Debemos esforzarnos siempre, especialmente en estos días de conmemoración nacional, por reavivar en nosotros ese espíritu afirmativo, noble y sensato de nuestros fundadores. Que siempre viva en nosotros. Hoy es el primer día del año 250 de la independencia americana. Estamos al comienzo de una era y estamos preparados para recuperar la grandeza estadounidense. Estamos preparados para recuperar nuestra soberanía. Estamos preparados para redescubrir nuestro espíritu de libertad. Para que Estados Unidos siga siendo digno de la más plena de devoción, debemos mostrarnos dignos de las bendiciones de la libertad. Este es el núcleo de nuestra renovación nacional. Esa es nuestra devoción patriótica hoy. Dios los bendiga y que Dios bendiga a nuestra gran nación, los Estados Unidos de América, en este nuestro Día de la Independencia. Y hoy nos gustaría despedir el programa con el himno de Estados Unidos y desearles a todos nuestros espectadores un feliz 4 de julio y una feliz y próspera entrada en el año 250 de la independencia. To honor America with the performance of the national anthem,
8-time Grammy Award winner, Chris Stapleton. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad strides and bright stars through the perilous fight. Oh, the ramparts we walked were so gallantly streaming, and the rockets regular amongst birds singing out, yeah, through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave? Oh, the land of the free and the home of the La pintura al óleo tradicional, inspirada en lo divino, genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional, reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en el 7º Concurso Internacional de Pintura Figurativa de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, el 5º Concurso Internacional de Fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su arte. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea, para que el público las admire y las coleccione. Visite foto.ntdtv.com.